de webinar, en la cual queremos seguir pues avanzando en todos los conceptos de inmunohematología y continuar en esta formación continuada, no formal, pero muy importante para compartir experiencias y poder ir caminando a un mejor saber. Ya estamos viendo la presentación, Dani, y me escuchas bien. Yo te escucho bien y ya veo la presentación. Listo, perfecto. Entonces, en el día de hoy he preparado dos casos que nos van a permitir conocer pues esos aspectos técnicos y metodológicos del suero de Coombs, pues que es un reactivo que nos acompaña ya por 74 años en el diagnóstico inmunohematológico y que sigue siendo una herramienta de oro para la investigación serológica de las reacciones antígeno y anticuerpo. Este primer bloque, entonces, quise titularlo Anticuerpos evanescentes, la impotencia del suero de Coombs, porque vamos a ver que el suero de Coombs, pues siempre hemos visto las características, qué nos ayuda, qué nos permite, pero hoy vamos a ver un poco las limitaciones que puede tener el suero de Coombs y que es importante que bajo este entendimiento podamos establecer políticas para mejorar los estándares de seguridad transfusional en todos nuestros pacientes. Este primer caso clínico entonces corresponde a un paciente masculino de 20 años, afrodescendiente, con antecedente de enfermedad de células falciformes. Este paciente consulta por cuadro agudo de dolor abdominal tipo cólico de progresiva intensidad localizado en el cuadrante superior izquierdo acompañado de vómito, palidez y debilidad. Al examen físico se logra evidenciar esplenomegalia, por lo cual se solicita ecografía abdominal y ecodoppler. Con esto se evidencian áreas de ausencia de flujo sanguíneo compatibles con infarto esplénico. Históricamente, este paciente registra 13 eventos transfusionales previos. Dentro del punto de vista del laboratorio, vamos a ver que es un paciente que tiene una cifra de leucocitos aumentada, una anemia severa, las plaquetas están en índices normales, al igual que la amilasa, el perfil hepático está dentro de los límites de normalidad, que esto va a ser muy importante para lo que viene más adelante. Se hacen pruebas de HIV, hepatitis C, antígeno de superficie para hepatitis B, todo negativo, y el CUMS directo es también negativo. Con estos análisis, pues entonces se solicita la transfusión del paciente. Dentro de la clasificación sanguínea podemos observar que él es del grupo B, RHD positivo. Vemos que la clasificación inversa no presenta ninguna discrepancia. No presenta ninguna discrepancia, es correspondiente a lo que estamos obteniendo en la parte antigénica. El control está completamente negativo, lo que nos permite validar las reacciones de aglutinación que tenemos. El fenotipo del paciente es un fenotipo bastante tranquilizador dentro del punto de vista de la inmunización para antígenos del sistema RH, ya que él presenta el antígeno C grande, C pequeño, E grande y E pequeño, es antígeno que el negativo, y este fenotipo es conocido como fenotipo R1, R2. El CUMS directo, ya habíamos dicho que era negativo, aquí tenemos su imagen. Dentro de los resultados inmunohematológicos, vamos a ver también que el rastreo de anticuerpos irregular de este paciente presenta una positividad muy débil en la célula 3 del rastreo de anticuerpos. Aquí podemos ver que está en una cruz. Con estos resultados de célula 1 negativa, célula 2 negativa y célula 3 positiva, vamos a nuestro antigrama. Un primer ejercicio que siempre tenemos que hacer es iniciar ese proceso de exclusión y de inclusión de especificidades a través del antigrama que tiene el screening, porque muchas veces dejamos esta tarea solo cuando hacemos la identificación, pero recordemos que estas tres células proceden de donantes que también han sido fenotipadas, por lo cual nos van a brindar una información adicional para hacer una adecuada conclusión. En este aspecto podemos excluir los anticuerpos anti-D, pues porque en este caso tendríamos positividad en la célula 1 y 2 y no en los
estamos obteniendo. Asimismo, vamos a hacer depende de este proceso de selección. Asimismo, vamos excluyendo Ley, aquellas ¿me escuchas? especificidades que nos Lady, relacionan con el real del antígeno. Lady, ¿me escuchas? Sí, Es que está, hola, sí te oigo. está un poco, digamos, cortada la comunicación. Bueno, voy a apagar la cámara para ver si sí puede mejorar un poco. Dale, perfecto. ¿Me escuchas ahí un poco mejor? Sí, yo te escucho bien. Ahorita te Listo. escucho bien. Bueno, entonces vamos a volver acá. Estábamos analizando el rastreo de anticuerpos irregulares de este paciente. Respecto al rastreo, podemos observar que él tiene la célula 3 positiva. Esta célula, pues, ser por supuesto todo el proceso de inclusión y exclusión para poder acercarnos a la especificidad del paciente. En el primer caso, donde analizamos el grupo de los antígenos del sistema RH, podemos excluir la especificidad anti-D, dado que si fuera esta, pues entonces tendríamos positividad en la célula 1 y en la célula 2, y no es el caso de nuestro patrón. En este caso podemos excluir la especificidad anti-C, porque esta, la célula 1, pues le damos en este caso efecto de dosis porque la célula C pequeña pues es negativa. En el segundo caso podemos excluir en razón de que pues la célula 2 no está positiva y adicionalmente esta célula también es homocigota para este antígeno. Así sucesivamente vamos excluyendo las demás especificidades del sistema RH. El sistema que él tiene una particularidad, y es que si Ley, fuera una longitud habría posibilidad para analizar más Ley, adelante. Dani, ¿me escuchas? sí. Sigue entrecortado, no se te escucha muy bien. Espérate, entonces vuelvo a conectarme. Dani. Dale, ok, yo te espero. Bueno, te esperamos todos. Bueno, les pido disculpas mientras ya vuelve Lady para que podamos tener la conferencia completa. Saben que a veces podemos tener estos inconvenientes, esperemos que regrese. Ok, Ley, ¿Listo? Bueno, vamos a ver si mejoró la situación. dale, dale. Si Bien, quieres entonces, retrocede un poco más porque nos quedamos sin ah, conocer los efectos de dosis y demás que estabas hablando. listo. Entonces vamos a analizar el antigrama del rastreo de anticuerpos irregulares, que es una primera herramienta que nosotros tenemos para la identificación de especificidades. En este caso, entonces vamos a descartar una especificidad anti-D en razón de que si este fuera nuestro anticuerpo, tendríamos positividad en la célula 1 y en la célula 2. En este caso, pues no es el caso del paciente porque la célula 3 está débilmente positiva. Respecto al C, vamos a ver que si fuera esta la especificidad, tendríamos una positividad en la célula 1. Hay un micrófono encendido, Dani. Tendríamos positividad en la célula 1. Adicionalmente, vamos a ver que esta célula 1 de la especificidad C, pues al estar homocigota, es decir, solo se expresa en este individuo, en este donante 1, el antígeno C,
por lo cual podríamos descartar esta especificidad. Asimismo, vamos haciendo con todos los demás antígenos del sistema RH y vemos que según esta clave patrón y considerando los efectos de dosis, más adelante vamos a discutir un poco más este concepto, pues podemos dejar por fuera este grupo de alloanticuerpos. ¿Qué pasa con los antígenos que el 1? En este caso, estos donantes nos indican que esta clave patrón podría eventualmente corresponder a un alloanticuerpo antiquel 1, por lo cual pues no lo vamos a excluir, sino que lo vamos a dejar contemplado dentro de las posibilidades. Respecto al chelano, vemos que la positividad es para las 3 células, no es el caso de nuestro paciente, y así sucesivamente pues nos vamos yendo a excluir aquellas especificidades que no cumplen con la clave patrón. Sin embargo, vamos a ver qué pasa, algo especial con los anticuerpos anti-KIT A, en el cual pues nosotros tenemos una célula 3 homocigota, es decir, se expresa únicamente el antígeno KIT A, y vemos que la célula 2 pues comparte la expresión antigénica tanto para KIT A como para KIT B. En estos casos en los que posiblemente pueda haber un efecto de dosis, es pertinente dejar esta especificidad interrogada porque a no ser que esto fuera una presentación homocigota, yo no podría excluir esa especificidad. Entonces seguimos avanzando en nuestro panel. Vemos que para el Lewis B también se complementa este patrón. Entonces queda dentro de los anticuerpos posibles. Y lo mismo pasa con los anticuerpos anti-S. En el caso 3, pues que tenemos una expresión homocigota y nuestro resultado es positivo, pues permite incluirlo, pero vemos que la célula 1, al ser heterocigota, esto podría ser un negativo derivado de esta situación, por lo cual no debemos excluir los anticuerpos anti-S grande. Así sucesivamente, pues entonces llegamos a una primera conclusión de que los posibles anticuerpos de este paciente podrían ser un anti-KEL versus un anti-GKA versus un anti-S. Sin embargo, en las pruebas cruzadas con este paciente, pues vemos que en la primera batería de 2 células que se hicieron, que se cruzaron de donantes, pues hay una incompatibilidad débil. Sí, aquí de punto 5, aquí hay una cruz, y se seleccionan otras 2 unidades con buena compatibilidad. Por lo cual, en este momento, la bacterióloga de turno o el microbiólogo o el químico, pues decide hacer un envío de las unidades compatibles y se va a disfrutar de un delicioso café. Entonces vamos a analizar lo siguiente. ¿Se hizo todo bien en este caso? Vamos a responder las siguientes preguntas, cada uno desde donde esté, sí o no. Primero, ¿sería necesario realizar la identificación de anticuerpos irregulares antes del envío de unidades de sangre? Esta es una pregunta frecuente porque en la práctica diaria le damos mucho, o sea, permitimos como que esta compatibilidad sea lo que decide todas nuestras intervenciones y desestimamos que muchas veces podemos tener compatibilidades que no representan realmente lo que es, como lo vamos a ver más adelante. La segunda pregunta es si las unidades compatibles son sinónimo de unidades antígeno negativas para un anticuerpo circulante. La respuesta sería sí o no. La respuesta definitivamente es no. Nosotros podemos tener unidades en las cuales la expresión antigénica es heterocigota y el resultado de la prueba cruzada es completamente compatible, por lo cual la respuesta sería no. En otros aspectos, la intensidad de las aglutinaciones en fase de CUM son proporcionales a la concentración de los alloanticuerpos en sangre. Definitivamente, pues a mayor título de estos anticuerpos, vamos a tener unas reacciones más intensas y viceversa. Y por último, los anticuerpos de bajo título pueden carecer de poder lítico. Esta pregunta me gusta mucho porque en algunas oportunidades he visto que las personas suelen desestimar el poder lítico que pueden tener algunos anticuerpos solamente considerando el título. Y ya sabemos que hay algunas especificidades como KEL o inclusive como los GK que pueden ser muy líticos independiente del título que alcancen en un receptor. Dani, ¿vamos bien? Perfecto, Mireille, perfecto. Listo.
Entonces aquí viene ya nuestra historia de terror y es que llega una llamada de emergencia anunciando que este paciente tiene una reacción hemolítica post-transfusional 24 horas después de la administración de las unidades de sangre, por lo cual se activa el protocolo de investigación inmunohematológica para el seguimiento de reacciones adversas a la transfusión. Que una pregunta aquí es si ustedes no tienen un protocolo para estos casos, entonces será una primer tarea de este encuentro. Vamos a analizar juntos los resultados inmunohematológicos que obtuvimos posterior a la transfusión de este individuo. Esta fue la clasificación inicial. Recordemos que él era un individuo B positivo. Vemos que después de la transfusión, este individuo pues conserva su grupo, pero es interesante ver pues los cambios que ya podemos empezar a ver a nivel plasmático. Adicionalmente, vamos a ver que este individuo tiene un CUMS directo fuertemente positivo de 3 cruces. Recordemos que anteriormente era negativo, lo que nos indica que hay un fenómeno aquí por investigar. Entonces, ¿por dónde iniciar? Cuando yo estoy evaluando una reacción posterior a la transfusión, lo más pertinente cuando el CUMS es positivo es iniciar, asimismo, pues retirando los anticuerpos de la membrana eritrocitaria y haciendo un proceso de identificación posterior, para lo cual pues acudimos a una técnica como la elución para esto. En este caso se emplea un kit de elución ácida, pero pues cada institución puede tener validada su técnica de elución. En este caso, el kit de la casa comercial pues permite hacer unos lavados iniciales de la muestra. Del último lavado debemos guardar este recibo para poder hacer un rastreo de anticuerpos y comprobar que este esté negativo antes de someterlo a identificación. Y posteriormente, con los glóbulos lavados, se enfrentan con la solución de ácido cítrico, la cual va a permitir cambiar la estructura terciaria de las inmunoglobulinas, retirarlas de la membrana del glóbulo rojo y a través de un buffer neutralizar nuevamente el ambiente donde ellas se encuentran para someter esta mezcla a una tipificación de identificación de anticuerpos irregulares. En este caso se hace la identificación posterior a la elución y vemos que de acuerdo al estudio y a la clave patrón que estamos obteniendo de positividad en célula 1, 3, 4, 5, 7 y 10, corresponde a una especificidad anti-KIT A. Recordemos que en el momento en que habíamos hecho el screening, este paciente tenía esa posibilidad, sin embargo, el profesional se confió de que la unidad estaba compatible, envió las unidades, el paciente fue transfundido y lo que finalmente los llevó a hacer una identificación posterior fue la reacción hemolítica post-transfusional que no sería el deber ser. Respecto a un paso adicional en esta investigación, podemos observar que se hace una identificación de anticuerpos con el plasma antes de la transfusión, en donde podemos ver que la especificidad está ahí evidenciada, solo que en unas aglutinaciones muy débiles, pero después de la transfusión y después de la muestra de plasma posterior a la transfusión, vemos que ese título se ha aumentado considerablemente y la fuerza de las reacciones cambia. Por lo cual, pues son aspectos interesantes para confirmar una de las preguntas respecto al título y las reacciones que podemos tener en fase de CUMS. En conclusión, tenemos un paciente que está haciendo una reacción hemolítica post-transfusional por un anticuerpo anti-GCA. Respecto al análisis de las unidades compatibles, vamos a ver que estas unidades que fueron compatibles aparentemente cuando se hacen unas pruebas de fenotipo extendido, vemos que expresan el antígeno GCA, como les decía, en una dosis, o sea, es heterocigota la expresión para el sistema, por lo cual esta característica es lo que permite que muchas veces tengamos unidades compatibles y esto no es sinónimo de tener unidades antígeno negativas para el anticuerpo blanco que nosotros podemos estar investigando. De modo que el nuevo esquema transfusional para este paciente definitivamente debe incluir la fenotipificación de unidades en la cual pues esté ausente el antígeno correspondiente a este anticuerpo que está implicado en esta reacción.
Con esta información, entonces revisemos otros parámetros de laboratorio que fueron importantes para orientar este caso. Es justamente el descenso de la hemoglobina respecto al inicial. Recordemos que el objetivo de la transfusión es garantizar una sobrevida de un producto transfundido y que no cause daño al receptor. En este caso, con este descenso tan abrupto de hemoglobina, pues estamos viendo un efecto totalmente contrario al objetivo de la transfusión. Vemos adicionalmente en este paciente una elevación de los reticulocitos en un 8%. El perfil hepático que inicialmente estaba normal, ahorita vamos a ver algunos cambios a expensas de bilirrubina total y a su vez a expensas de bilirrubina indirecta aumentada. Los niveles de deshidrogenasa láctica ya se encuentran un poco elevados, hay una disminución importante de la aptoglobina y en este caso no hay una afectación renal, por suerte, porque pues los parámetros de creatinina se encuentran completamente normales. En conclusión, para este primer caso, podemos decir que este paciente tiene un anticuerpo anti-GK con fenómeno de evanescencia. La reacción hemolítica post-transfusional fue de tipo aguda y después de 7 días de tratamiento y manejo, el paciente es dado de alta. Entonces, hablemos un poco de los fenómenos de evanescencia para contextualizarlos de lo que tienen los pacientes. Este caso es interesante porque vamos a ver que en los pacientes con enfermedad de células falciformes es bien conocido que hay un importante incremento de los fenómenos de evanescencia de anticuerpos y esto ha llevado a que muchos países, como lo vamos a ver en esta publicación, donde ustedes tienen aquí el DOI para que puedan ampliar la fuente, pues han empezado a trabajar en programas nacionales pues para tener bases de datos que permita centralizar toda la información de los pacientes con aloinmunización y muy especialmente los de enfermedades de células falciformes para poder entonces ofrecer panoramas de transfusiones más seguras cuando las pruebas serológicas tienen la limitación del título y de la presentación de los anticuerpos. En esta fuente vamos a rescatar unos aspectos que nos van a permitir ampliar este concepto y es que después de la exposición, el nivel de anticuerpos se incrementa en plasma, lo que lleva a la destrucción de los glóbulos rojos de 7 a 14 días generalmente. Sin embargo, es de entender que el 4 al 11% de los pacientes pueden generar crisis hemolíticas agudas, como fue el caso de nuestro paciente. Estudios anteriores informan que aproximadamente el 25 al 63% de los anticuerpos pueden desaparecer o desvanecerse en el tiempo y que entre el 20 y el 50% de los pacientes con enfermedad hemolítica van a desarrollar los anticuerpos, por lo cual es una población de riesgo muy importante para considerar en los fenómenos de evanescencia. Los anticuerpos más comúnmente evanescentes son los anticuerpos contra el sistema KIT, GK y GKB. 75% de ellos pierden fuerza después de 3 meses y se vuelven indetectables entre 9 y 10 meses. Entonces, miren ustedes que es un tiempo muy corto en el cual podemos perder la identificación de estos anticuerpos. En nuestro caso estaba en un título muy bajo y prácticamente fue subestimado el poder lítico que podría tener, pero en algunos casos podría acompañar un rastreo completamente negativo, por lo cual sería importante conocer el histórico de los pacientes, como bien lo comentaba Daniel al inicio. En esta fuente, pues que además es un artículo original, el objetivo de este estudio es hacer una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes de 2 años, entre el 2013 y 2015, con enfermedades de células falciformes de 19 años o más. Y evaluar, pues entonces, si tenían al menos una prueba de rastreo de anticuerpos positivo previa a la transfusión. Además de esto, consideraron el historial que tenían estos pacientes en otros centros. Y ojo a esto tan interesante, ¿cómo definieron un anticuerpo evanescente? Se definió como aquel que se detectó al menos una vez en cualquier laboratorio, pero se volvió indetectable en un espécimen durante un periodo de tiempo. Entonces, en este estudio, pues se logra finalmente reunir una cohorte de 71 pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión, pero a su vez fueron excluidos 4 que tenían anticuerpos naturales y 1 por autoanticuerpos. El rango de edad de los pacientes participantes fueron entre 19 y 59 años, con una media de 33 años. En el 62% de los casos correspondieron a mujeres
y el 38% a hombres. El número total de los anticuerpos clínicamente significativo descrito en esta cohorte de pacientes fueron 218. Vamos a mirar que dentro de las discusiones más relevantes y los resultados, el 81% de los pacientes con anticuerpos tuvo al menos una prueba en que el anticuerpo fue indetectable. El 50% de los pacientes presentaron anticuerpos contra antígenos de baja incidencia, lo cual es especial porque en nuestro medio no los investigamos de rutina. Teniendo en cuenta que los pacientes con enfermedad de células falciforme a menudo experimentan falta de continuidad en la atención, el desconocimiento de los antecedentes de anticuerpos puede provocar reacciones transfusionales potencialmente mortales. Y esto es algo muy especial también porque es un contraste de otra fuente publicada por estos investigadores en el cual narran la experiencia en el año 2010 en el Hospital de Kansas en la implementación de un registro o una base de datos para la consolidación de la inmunización en los pacientes con enfermedades de células falciformes, en el cual pues se registraron más de 5.000 anticuerpos agregados a este registro de hemovigilancia y accedieron los hospitales miembros de alrededor de 3.900 veces. Y esto ayudó a evitar 4 posibles reacciones hemolíticas posttransfusionales a través del histórico que aparecía allí registrado. Entonces, respecto a la evanescencia, ya Dani nos había comentado el fundamento de las pruebas de Coombs. Sin embargo, es especial entender pues que esta prueba tiene unos límites. Robin Coombs fue inmunólogo, no mago. Entonces hay algunos límites que tenemos que conocer que pueden tener estos reactivos y entre ellos están que las fracciones adyacentes de las inmunoglobulinas estén a menos de 0.02 micras, para que entre esta fracción y esta fracción haya una cercanía necesaria para que una antiglobulina antihumana pueda fijarse a ellas y generar o inducir la reacción de maglutinación. Muchas veces cuando los anticuerpos están en bajo títulos, están tan dispersos que podrían no ser objeto de reacción por el suero antiglobulínico. Adicionalmente, las dosis antigénicas de las células es especial porque, pues obviamente, la cantidad de sitios antigénicos y qué tan cerca o lejanas estén entre ellos va a ser necesario para poder generar estas reacciones de sensibilización. Por otra parte, cuando nosotros tenemos errores técnicos entre los profesionales, es un factor especial para que las pruebas pierdan reproducibilidad y por ende los resultados no sean confiables. Adicionalmente, la concentración de los anticuerpos es importante porque, por supuesto, aquellos que tienen mayor concentración van a ser más detectados por el reactivo antiglobulínico. Y finalmente, recordemos que la técnica en tubo y la técnica en gel o en aglutinación en columna tienen límites de sensibilidad distintos, por lo cual debemos conocer esto en nuestro laboratorio de acuerdo a lo que estemos trabajando para poder contrarrestar estos fenómenos de evanescencia. Vamos a revisar una segunda fuente publicada en la revista de Transfusion. En esta podemos observar en una cohorte de 18.750 veteranos una descripción de estos fenómenos de persistencia de evanescencia de los anticuerpos. Esta fuente se les recomiendo mucho también. Aquí vamos a encontrar el DOI, en el cual pues se hace una descripción de 407 anticuerpos que fueron identificados, 407 anticuerpos que fueron identificados, y vamos a ver datos interesantes como el siguiente. En 82 casos en los que se identifican especificidades anti-KEL, persisten alrededor del 64.3% y evanecen alrededor del 35.4% durante el periodo de tiempo estudiado. Miren este dato tan interesante respecto a los anticuerpos anti-D. Estos fueron los que presentaron en esta cohorte de pacientes el menor porcentaje de evanescencia, alrededor del 5.56%, y persistían en su gran mayoría. Pero observen ustedes que los anticuerpos anti-GCA, para contrastar el caso de nuestro paciente, son los anticuerpos que en esta cohorte también documentan como los que generan más porcentaje de evanescencia en un 78.6%,
respecto a la persistencia en un 21.4%. Aquí tenemos la distribución de otros aloanticuerpos, lo cual es interesante. Ellos hacen una segregación de los pacientes entre aquellos que tenían históricos preexistentes o aquellos que generaron aloanticuerpos adquiridos en el hospital. Respecto a eso, también hacen una descripción importante porque concluyen que la evanescencia de anticuerpos adquirido en el hospital es mayor a la evanescencia de los anticuerpos preexistentes y que este cálculo estadístico, que lo hacen a través de chi cuadrado de Pearson, es estadísticamente significativo. Y esto tiene mucho sentido porque muchas veces nosotros estamos con pacientes a nivel hospitalario, hacemos un rastreo de anticuerpos y resulta que a la semana ha cambiado tanto su perfil normovolémico por las soluciones endovenosas, por todas las circunstancias que se sufre durante el periodo de hospitalización y eso hace pues que precisamente esa evanescencia de anticuerpos se evidencie inclusive dentro del mismo evento hospitalario. Sin embargo, es importante entender que ante una formación de un haloanticuerpo ya hay una respuesta anamnésica de los linfocitos y en cualquier momento esta respuesta vuelve a generarse de forma muy efectiva para favorecer episodios hemolíticos. Revisemos esta última imagen de esa misma fuente, en donde nos presentan un seguimiento muy interesante de 9 casos de pacientes con anticuerpos de las especificidades que podemos ver a continuación y hacen un seguimiento a través de los 12, 24, 36, 60 y 120 meses. Miren ustedes que viene otra descripción aquí interesante y es el tema de la intermitencia, porque podemos tener a los anticuerpos que se detecten en un periodo de tiempo, pero posteriormente ellos puedan ser indetectables por algunas variabilidades biológicas de ese individuo, pero posteriormente volví se detectó y así sucesivamente hasta que ya llegó un periodo de evanescencia más grande. Miremos que los anticuerpos antiquel pues son aquellos que están referidos con una evanescencia durante un periodo de tiempo más inferior, al igual que los GCAM, y vamos a ver el comportamiento de otros anticuerpos donde esa intermitencia pues también hace parte de estos fenómenos que estamos hablando y que muchas veces no es que las tarjetas estén malas o no me esté funcionando el reactivo de Coombs, sino que, como lo decía al inicio de la charla, se vuelve pues la impotencia del reactivo para poder entrar a detectar esos anticuerpos que a veces están en estos títulos tan indetectables y que pues es difícil poder generar un diagnóstico contundente. Con esto, pues entonces pasemos a revisar un segundo caso clínico. En este caso clínico vamos a hablar de una paciente de 30 años con 2 gestaciones, un parto y un aborto que derivó múltiples transfusiones por hemorragia aguda. Esta paciente en la semana 30 del embarazo asiste al control pregestacional para la aplicación de gamma globulina anti-D. Se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. El análisis pretransfusional evidenció inicialmente un rastreo negativo y unas pruebas compatibles. Pero sucedió que en la semana 32 consulta nuevamente por síndrome anémico, taquicardia, palidez, dificultad respiratoria y se solicita nuevamente transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, evidenciando los siguientes análisis pretransfusionales. Aquí podemos observar que en los siguientes análisis, pues la prueba de compatibilidad de las 2 unidades cruzadas es compatible y que el rastreo de anticuerpos irregulares es positivo para la célula 1. Con esto y haciendo pues todas las técnicas de inclusión y exclusión, podemos incluir la especificidad a lo anti-C grande, anti-C Willis, anti-Kel 1, anti-DAFI-A, entendiendo el efecto de dosis que podría existir en la célula 3. GKB también tendríamos un eventual efecto de dosis en la célula 2. Podemos también dejar dentro de esto, de estas inclusiones, el anti-N, considerando un posible efecto de dosis en la célula 3. Y listo. Esas serían las especificidades en las que vamos a sospechar para este paciente un posible aloanti-C grande versus un anti-Kel o versus un anti-GKB o un anti-N. Con estos resultados se hace una identificación de anticuerpos irregulares a esta paciente
Y la clave patrón nos lleva a concluir que estamos frente a un anticuerpo anti-KEL1. Con estos resultados, entonces vamos a unas preguntas. Lo primero es, en este caso estamos frente a un halo anti-KEL originado por la transfusión. O la segunda pregunta, ¿es un anti-KEL en fenómeno de evanescencia con incremento del título ante el nuevo estímulo transfusional? ¿Ustedes qué piensan? Si alguno quiere participar en el chat, estaría perfecto. Bien. Entonces ya tenemos por acá unas respuestas. Jennifer y María Eugenia dicen que el segundo, que tenemos un antiquel con fenómeno de evanescencia con incremento del título ante el nuevo estímulo. Entonces, ¿cómo podemos concluir en este caso si es lo uno o es lo otro? Vamos a revisar entonces una información adicional. Y es que esta paciente en el histórico tenía un histórico de enfermedad hemolítica al feto y al recién nacido en su primer bebé por los anticuerpos anti-KEL que requirió fototerapia y transfusión. Entonces, miren ustedes lo importante que es conocer esa historia clínica de este paciente. Inicialmente yo podría pensar simplemente que se trata de un fenómeno de aloinmunización. Sin embargo, ante esta evidencia tan importante, pues ya estamos seguros de que este anticuerpo estaba preformado, evaneció, y ante esta transfusión con un nuevo estímulo antigénico, pues esa respuesta anamnésica se generó de forma eficiente, aumentó sus títulos y generó un proceso hemolítico que miren ustedes que en este caso se ve reflejado después de las 2 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre estos casos y lo que pasa con los pacientes de enfermedad de células falciformes? Que estos pacientes, estos fenómenos hemolíticos se confunden por crisis vasoclusivas, por fiebres, infecciones. Entonces es muy enmascarado el proceso de reacción transfusional, a no ser que se dé de forma tan inmediata como lo tuvimos en el caso 1. En este caso, pues por supuesto era una gestante en el cual la sintomatología es mucho más aguda y por ende pues hay una posibilidad de hacer una trazabilidad mayor. Adicionalmente queda algo sin resolver, porque esa unidad O negativo, que era aquel positivo, fue transfundida a esta paciente. Y la respuesta estaba en que el hemocomponente que fue transfundido, a pesar de que era O negativo y el fenotipo era RR minúscula, pues la unidad de sangre no tenía declarada el antígeno KEL en su sello de calidad, por lo cual el servicio de transfusión hace esta transfusión KEL incompatible sin considerar que esa paciente podría tener un anticuerpo ya preformado y confiándose plenamente en que su rastreo de anticuerpos estaba completamente negativo. Sin embargo, la buena noticia es que este nuevo embarazo, pues este bebé tiene una herencia del fenotipo materno, por lo cual no representó un riesgo pues para el nuevo nacimiento. Ahora vamos a una pregunta final y es después de la profilaxis anti-D, ¿cuánto es el tiempo, cuál es el tiempo establecido por el Vademecum de interferencia del medicamento en las pruebas de Coombs? Es bien conocido que cuando una gestante se le administra profilaxis anti-D, pues este anticuerpo tiene una vida media en el cuerpo. Es importante que ustedes conozcan la ficha técnica del fabricante con el que trabaja su institución hospitalaria, porque vamos a ver que dependiendo del fabricante, algunos pues recomiendan evitar estas pruebas de Coombs indirecto y Coombs directo entre las 4 y las 6 semanas siguientes, porque van a generar algunas reacciones de interferencia en esto. Algo especial en el campo de las maternas es que la titulación de anticuerpos cuando hay D medicamentoso generalmente no excede un título de 1 en 32, por lo cual esto puede ser de gran ayuda para poder concluir estos casos. Sin embargo, es esencial conocer ese periodo en el que cada fabricante le da de metabolismo a este medicamento para no incurrir en errores metodológicos durante los test de Coombs. De manera que la conclusión de un anticuerpo evanescente es precisamente esto. Es un anticuerpo que está allí, que existe, que ya está formado, que se esconde a unos títulos indetectables para no ser encontrado, pero que siempre va a estar ahí mientras la respuesta anamnésica de los linfocitos pues pueda generar
una conversión logarítmica de estos anticuerpos ante un nuevo estímulo y por ende pueda generar un riesgo dentro del punto de vista transfusional. Este es el correo electrónico. Me gustaría saber si tienen algunas dudas. Y en el grupo de inmunomatólogos, pues quiero compartirles estas dos fuentes que creo que van muy bien para ampliar este tema y para conocer pues esas limitaciones que podemos tener en los test antiglobulínicos. Bueno, muchas gracias, Ley. Excelentes exposiciones. Dos casitos que nos llevan un poco a esta utilidad de la técnica de antiglobulina indirecta y nos ponen en contextos diferentes al manejo rutinario que le damos. No sé, hay muchas gracias, pero no hay preguntas. Excelente, gracias. Muy Yo sí bueno. veo por aquí una pregunta o un comentario que dice: las unidades negativas siempre deben estar fenotipadas para que se le debieron transfundir unidades que el negativo. Ese comentario de Stephanie me parece muy pertinente porque vemos que la tipificación para los antígenos extendidos del sistema RH siempre incluyen un pozo del antígeno KEL. Entonces, puede que la tipificación se hizo, pero si esa información la estamos dejando para el banco de sangre y no la estamos compartiendo con el servicio de transfusión, entonces pasan situaciones como estas. Y las personas se confían de que el rastreo está negativo, entonces no va a haber eventual riesgo para esa gestante en este caso, y esa transfusión pues fue el nuevo estímulo para que se generara esa reacción hemolítica posterior, por lo cual comparto contigo que debe ser pues antígeno pues que el negativo. Ahora, supongamos que pues en este caso si hubiera hecho una investigación más profunda, las gestantes pues debemos tener mucha precaución de sensibilizarlas con antígeno KEL-1 porque sabemos que la potencia de estos aloanticuerpos durante la gestación, aún en bajo título, tienen efectos muy catastróficos en el recién nacido. Entonces, digamos que siempre que hay también fenómenos de evanescencia, vienen algunas conductas de riesgo que también dentro del servicio nos hacen ver que nuestros protocolos están fallando un poco. Por lo cual, pues la idea es que hagamos como todo un trabajo en equipo para que podamos evitar estos fenómenos al interior de los laboratorios. Sí, hay otros comentarios, Leis. Bueno, dice Estefanía otra vez, sobre todo en la transfusión de maternas. Pero el comentario de Carlos Penalillo es supremamente importante, igual a, digamos, hacerle énfasis a lo que está colocando como información, porque dice siempre separar los KEL positivos y hacer rastreo a todas las gestantes, no solamente a las RHD negativas, sino a todas las gestantes, porque de esa manera vamos a detectar esos anticuerpos que no detectamos en las gestantes y nos producen la patología de la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido perinatal y que va a generar realmente inconvenientes si no hemos hecho una buena detección temprana de ese anticuerpo. Luz Triana también, gracias Carlos por ese excelente aporte. ¿Se deben fenotipar extendido a las anemias de células falciformes? Es una pregunta de Luz Triana. Sí, de hecho los pacientes de enfermedad de células falciformes, miren, yo se los voy a decir así de una forma pues muy fresca y me parecen que se volvieron como los patos feos en las instituciones hospitalarias. O sea, todos los vemos ahí, sabemos todo el bullying que le hacen los anticuerpos, todas las complicaciones que se vienen en la medicina transfusional para ellos y sin embargo no hacemos nada. Estos pacientes son los primeros candidatos a al igual que los de hemato-oncología en general, son los primeros candidatos a las políticas de transfusión de fenotipo extendido. ¿Por qué razón? Primero, por la susceptibilidad a la aloinmunización. A diferencia de otras hematopatologías donde se incluye, por ejemplo, los procesos hematolinfoides, estos pacientes tienen un problema a nivel estructural de la hemoglobina, lo que quiere decir que su sistema linfocitario está en buenas condiciones para hacer presentación antigénica, por lo cual, pues a diferencia de algunos pacientes con cáncer en los cuales las terapias hacen una anergia en la respuesta celular, este no es el caso de los pacientes con enfermedades de células falciformes. Entonces tienen un riesgo de rechazo y reacciones hemolíticas más altas. Por eso es que las publicaciones que ustedes van a ver en estos temas, en su gran mayoría, pues está orientado a los pacientes con enfermedades de células falciformes. En tal sentido, pues es necesario incluir, obviamente, la fenotipificación para todo el RH y KEL,
Algunas guías incluso recomiendan en el primer episodio transfusional tenerlos tipificados también para DAPI, KIT, en la primera transfusión garantizar RH y KEL, y si se evidencia la producción de un halo anticuerpo, pues hacer una compatibilidad más extendida, pues para evitar estos fenómenos de reacciones hemolíticas en los cuales pues son muy susceptibles. Hay un comentario supremamente importante también que hace Ana, es los KEL positivos deben ser usados para transfusión, no los descarten, apenas escojan a quién van a ir. ¿Sí? Eso es importantísimo porque no es el hecho de excluir las personas que son KEL positivas como donantes, ¿no? La idea es obviamente saber a quién va a ir dirigido esas unidades y ojalá no nos quedemos solamente con la fenotipificación de los donantes, sino que busquemos nuestros pacientes, que hay algunos KEL positivos también, donde van a ir perfectamente estas unidades sin ningún problema. Sí, muy Stephanie bien. dice, se usan Dime, los Dani. positivos siempre y cuando el receptor tenga el mismo fenotipo, exacto. Fabiola Abello dice, ¿realizan rastreo de anticuerpos en el último trimestre del embarazo? Ujú. Fabiola, gracias por tu pregunta. Yo creo que este es un tema que yo te debo a ti. Me acabo de acordar y bueno, te cuento que el protocolo, por ejemplo, de la Sociedad Española de Transfusión ha recomendado siempre una tipificación de rastreo de anticuerpos irregular en la gestante en cada trimestre. ¿Por qué razón? Porque inicialmente se hacía en el último trimestre, antes de la semana 28, cuando se pensaba que la enfermedad hemolítica solamente se daba en el primer embarazo y y en el segundo ya se generaba pues las complicaciones para el bebé. Hoy ya la presentación de casos clínicos que hay a nivel de la literatura internacional claramente evidencia que una gestante puede tener un alza de los anticuerpos en el primer trimestre y en el último trimestre hacer un proceso hemolítico importante, por lo cual es importante pues que este rastreo de anticuerpos fuera ojalá en cada trimestre de la gestación. Lo otro dice aquí, por ejemplo, bueno, Anita dice o para hombres, en cuestión del KEL, dice o para hombres y mujeres que no vayan a embarazarse si hay necesidad, está perfecto. Luz dice correcto, Ana, no se deben desperdiciar, exacto. Hombres y mujeres mayores, es común encontrar, bueno, Lady dice, es común encontrar este tipo de casos en otras hemoglobinopatías. Sí, sí, se pueden encontrar. También hay registros, pues aquí hablamos de la enfermedad de células falciformes porque a diferencia de otras hemoglobinopatías, vamos a ver que los pacientes de enfermedad de células falciformes, todos los estados que generen hipoxemia, pues van a ser susceptibles a crisis vasoclusivas y anemias hemolíticas. Entre ellos está, por ejemplo, si viven en una altura mayor, si tienen algún tipo de, pues de traumas ante la sepsis, el estrés, inclusive puede ser estímulos para estos pacientes. En otras hemoglobinopatías, digamos que no hay tanta susceptibilidad a estos factores ambientales para el debut de estas crisis hemolíticas. Sin embargo, sí se presentan fenómenos de evanescencia, muy especialmente en los pacientes con esferocitosis hereditaria, como segunda hematopatología después de la enfermedad hemolítica, pues con buena evidencia científica al respecto. Luz Triana dice, en España hay muy buena política para gestantes. Cubren que lo cubre el sistema de salud. Acá, ¿cómo lo logramos? Definitivamente, yo pienso que la atención en la gestante debe ser como muchas cosas que nosotros queremos un derecho, ¿cierto? Y en las políticas de prevención y promoción, pues yo pienso que también ha hecho falta que las agremiaciones a través de la evidencia científica convenzan y persuadan por qué esto es tan importante, porque estamos hablando de una prueba que no es para nada costosa, que es una prueba que está dentro de los sistemas de salud, pero a mi manera de ver, lo que nos ha faltado a nosotros es un trabajo científico de publicación de casos, de reporte de evidencia y de sentarnos a sensibilizar a estos grupos científicos para que se puedan establecer unas políticas más claras de prevención de la hiperbilirrubinemia al nacer, que pues finalmente son políticas que están a nivel mundial ya fuertes y bien adoptadas en otros países. Bueno, dice, si no hay orden justificada, no lo pagan. Es Sí, cierto, es eso cierto. es cierto. Ahí tenemos que ir poco a poco trabajando lo que es importante para todos, ¿no? Sí, Bueno, así Milei, es.
déjame compartir pantalla, por favor. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias, Dani. Seguimos Gracias, contigo. Ley. Un abracito. Bueno, vamos a continuar entonces, ya después de haber escuchado a Ley con estos casos. Vamos a seguir con algunos otros casos más prácticos sobre el tema antiglobulina. Dani, ¿tú viste que hay una pregunta? ¿Cuál? Juan Alberto quiere hacer una pregunta en el micrófono, ¿has visto? Oh, no lo veo. No lo veo. Dinos, háblanos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está Daniel? Hola, Realmente Juan, ¿cómo excelente. estás? ¿Cómo está? Bien, bien y Excelente. un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, Hola. excelente exposición, Lady. Gracias al grupo por permitirnos, como siempre digo, de poder aumentar nuestro conocimiento. Mire, yo le hago una consulta, no sé si podríamos definirlo como una consulta ética. Una cosa, siempre digo una cosa es que tengamos muchos donantes y que uno pueda hacer una selección más acabada del fenotipo más compatible con el paciente. Y otra es cuando el servicio de hemoterapia tiene escasas donaciones, ¿no? Hay muchas veces que no se puede respetar el QEL del paciente. ¿Hasta dónde es ético eso, digamos? ¿Hasta dónde yo, por ejemplo, a ver, abro mi heladera, tengo una unidad que se me vence dentro de 25 días y es que el negativo, mi paciente es que el negativo, y tengo una unidad que se me vence mañana y es que el positivo, ¿no? Obviamente voy a tener en cuenta la edad del paciente, si es sexo femenino, edad fértil, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Es importante que se repite a rajatabla el fenotipo del antígeno del paciente si es negativo en el QEL? Pues mira, Juan, yo te contesto, vamos a ver después la opinión de Lady, pero digamos que hay varias cosas que hacemos en algún momento de forma con ojos vendados, ¿sí? A veces solamente conocemos el sistema BO, el D y no más. No conocemos tampoco el fenotipo RH de algunos donantes, en algunos casos y algunos países que no tienen este tipo de manejo. Y aún así transfundimos. ¿Sí? Donde hay posibilidades de una sensibilización. Y si lo tenemos a veces con fenotipo RH y además le incluimos el QEL, pero tampoco le incluimos los otros sistemas de grupo sanguíneo que también tienen una importancia clínica y que tampoco conocemos entre donante y paciente. O sea que si entramos a una discusión ética cada vez que vamos más allá del conocimiento de la rutina. Entonces, sí, obviamente entramos a la discusión, ¿cómo le voy a entregar un antígeno a un paciente que no lo tiene y que es posible de que se sensibilice? Pero vivimos en un cielo inmunematológico, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes no se sensibilizan estando hoy transfundiendo de forma ciega. ¿Sí? No hay una, si fuese diferente, te diría que hay un esquema ético bastante complicado, porque entonces tendríamos muchas respuestas inmunológicas frente a ese tipo de actitud transfusional que tenemos todos, incluyendo los países del primer mundo, porque no lo hacen tampoco todo igualito del fenotipo del paciente. Entonces, digamos que ahí es dar una tranquilidad. Obviamente, si ya hay un paciente respondedor, pues es muy posible que siga respondiendo por otros antígenos adicionales. A ese hay que prestar mucho más atención. A la rutina queda muy complicado para todos nuestros servicios por el tema económico que puede generarse, el hecho de asegurar toda una extensión del fenotipo, no solamente hablando directamente del QEL. Como decía Anita, las unidades QEL son más sencillas a veces porque si el paciente se sensibiliza con QEL, el QEL no es un antígeno que sea de alta prevalencia. Y eso nos simplifica un poco si el paciente ha sido realmente, digamos, sensibilizado por este anticuerpo.
No, obviamente saliendo un poco del contexto de lo que habló Lady acerca de la enfermedad hemolítica perinatal o del feto de recién nacido, que ahí sí ya nos toca estar muy atentos, pero es directamente a algo que no solamente lo ejerce la transfusión, sino que lo ejerce las gestaciones. Y ahí hay otro punto adicional que no podemos controlar o que es muy difícil de controlar. Claro, con esto termino porque sí. Perdón, Juan. No, Perdón, Juan. digo que obviamente comento esto porque muchas veces se transforma, y con esto termino, por favor, y gracias por la apertura, se transforma de rutina no hacer el fenotipo o el KEL en los servicios que sí podemos hacer, ¿no? Porque obviamente es más trabajo, y obviamente hay que analizar mucho el paciente, ¿no? El paciente hay que ver si va a ser un paciente politransfundido, el antecedente, como dijeron, de patológico que tiene, la edad, etcétera, y que, bueno, uno debería tener en cuenta eso y no, porque no lo hacemos nunca, no lo hago, teniendo la posibilidad de hacerlo, me parece que vale obviamente la pena hacerlo siempre, porque la calidad va a depender de nosotros, entregar una unidad que sea mucho más compatible para un paciente que no lo sea, ¿no? Es muy cierto, Juan, es muy cierto. O sea, si podemos hacerlo y podemos garantizar y podemos continuar sin volvernos un poco al extremo y locos con el tema de las compatibilidades de isofenotipo, pues podremos obviamente aportarle algo mejor al paciente. Sin embargo, hay momentos en los que hay que tomar decisiones y no es el hecho, como decía también Anita, de discriminar las unidades o los donantes que son KEL positivo, porque si los ponemos en un contexto es posible que no lo reciban como donantes, que en algún momento puede llegar a suceder esa idea. ¿Por qué? Porque pues se teme a esa posibilidad de una sensibilización con esa unidad, con ese antígeno. Y Dani, yo quería aprovechar también, Juan, gracias por tu comentario, que pues es muy pertinente y siempre abre una discusión muy interesante. Y yo pienso que pues precisamente garantizar ese esquema para todos los pacientes es muy difícil. Pero si nosotros tenemos una priorización de riesgos en nuestros servicios, porque no todos los servicios, por ejemplo, pertenecen a una unidad de donde atiendan pacientes hemato-oncológicos. Algunos, por ejemplo, son centros de traumatología. Algunos otros pues atienden pacientes con mayor normalidad. Entonces vamos a ver que no todos los servicios tienen las mismas necesidades en cuanto a los pacientes que atienden. Pero si bien nosotros hacemos parte de un servicio donde recibimos pacientes de hemato-oncología adicional de otros, por supuesto debemos tener unas políticas claras para ese grupo de pacientes. Si nosotros tenemos pacientes como por ejemplo los adultos mayores que eventualmente van a una cirugía eventual, una prostatectomía o cualquier episodio quirúrgico pues X, pues vamos también a mirar el riesgo-beneficio respecto a un paciente que está todo el tiempo, como el hemato-oncológico, recibiendo estímulos y transfusiones siguientes versus estos pacientes que no. Entonces allí es donde también el riesgo-beneficio empieza a ser parte de las políticas, de lo que nosotros también tenemos, de lo que podemos estructurar y de la forma en que le podemos dar un uso racional a los hemocomponentes. Algunas instituciones, incluso en los pacientes con anemia plástica, saben que ya tienen una aplasia pura y que pues es muy poca la probabilidad de hacer una respuesta, pues caracterizan o dirigen algún tipo de transfusión de estas unidades. Entonces sería interesante conocer primero cómo es la caracterización y la distribución de los pacientes que atendemos, priorizar los riesgos. Por supuesto, siempre estas políticas van a ser más conservadoras en aquellos candidatos a politransfusión y en los otros pacientes con el comité de ética y el comité de medicina transfusional, pues elegir que, como bien lo decía Dani, van a ser una minoría, en cuáles de ellos podemos utilizar de manera prudente y pertinente estos eritrocitos. Excelente. Súper. Juan, un comentario más es, Dani escogió una palabra súper bien, no podemos estar alucinados y locos con esta cuestión de fenotipificación, porque de verdad, supongamos que mi padre con 67 años va a una cirugía, no hay un sangre KEL negativo para él. ¿Cuál es el tema de transfundirlo con un KEL positivo? Y que él produzca un anti-KEL. El problema no es tener un anti-KEL, hasta porque encontrar bolsas KEL negativa es fácil.
El tema es con una mujer embarazada que ya no podemos escoger su marido. Y ahí sí tenemos un problema muy grave, ¿no? Esto es el tema. Las mujeres tenían que ser protegidas por el antígeno Kerr, principalmente. Claro, excelente. Bueno, ahí hay otras preguntas más para finalizar, que es Fabiola Abello. Y siempre la duda es, cuando las gestantes tienen alto riesgo de hemorragia fetomaterna y como en el caso de placentas previas, a veces llegan a hospitalizarse a las 25 semanas de gestación y envían reservas de pabellón, pero esperando conservar el embarazo lo más posible. Entonces, en estos casos, ¿cada cuánto debe repetirse el rastreo de anticuerpos? Realmente hay que hacerlo en ese momento, porque ya hay digamos, un antecedente de esta hemorragia fetomaterna y ahí es donde está el proceso de sensibilización y ahí es donde tenemos que estar muy atentos a la producción o a ese posible anticuerpo que tengamos que reportar y esclarecer en ese momento. Y dice, nosotros transfundimos los glóbulos rojos que positivos, que son pocos, a todos aquellos pacientes de más años que son eventuales transfusiones. Evitamos esa transfusión a pacientes que sabemos que seguirán transfundiéndose. Perfecto, Fabiola. Bueno, vamos a continuar con los otros dos casitos. Gracias, Juan, por tu intervención. Excelente. Súper. Gracias, Anita, también. Bueno, vamos a tener otros tres casos. Estos dos casos, perdón. Este otro caso lo he llamado como la tranquilidad de la prueba cruzada mayor. Esta tranquilidad que nos da el hecho de esta prueba antiglobulina indirecta, que es la prueba cruzada mayor, y lo que a veces a los médicos y a nosotros mismos nos da el aval, nos hemos creído ese aval de la compatibilización. Entonces vamos a mirar bien el caso, cómo puede llegarse a, cómo a estructurar. Vamos a tener a Oscar, que por aquí lo tenemos también con nosotros. Oscar es un paciente de 40 años, no tiene que ver con el Oscar que está por aquí con nosotros, pero con diagnóstico de anemia de células falciformes, diagnosticada hace 5 años. Presenta antecedentes transfusionales. La última transfusión fue realizada hace 4 meses. Se encuentra en episodio de crisis hemolítica y el médico tratante le ha indicado una transfusión de 3 unidades. Aquí tenemos a Oscar esperando obviamente su transfusión. Tenemos el grupo sanguíneo de Oscar, en este caso un ORHD positivo. El rastreo de anticuerpos irregulares nos da de esta manera con una reacción positiva solamente en la célula 2 y podemos empezar a hacer todo el proceso de descarte teniendo en cuenta los resultados negativos, comenzando desde esta carta panel o antigrama de las células de rastreo, como ya nos indicó Lady y como ya se ha indicado en algunas otras oportunidades, siempre es muy importante no dejar estas cartas paneles o estos antigramas o estos mapas antigénicos en la caja del reactivo de las células, sino sáquenlo y tenemos que analizarlo, que es parte del análisis del proceso que tenemos que hacer frente a un rastreo positivo. Vamos a analizar que cada antígeno que se encuentra de forma homocigota puede llegar a generar una exclusión. En este caso, con la célula 1, que es el resultado negativo, nos permite excluir el D, el C, el E minúscula, el CW, el chelano, el KPB, el DAFI-A, el KIT-B, el P1, el N, el S mayúscula y el S minúscula no me lo permiten excluir por estar en efecto de dosis de forma heterocigota. El Luteran B me lo permite excluir. Eso es lo que nos permite excluir esta primera parte del rastreo de anticuerpos irregulares, en este caso de Oscar. Vamos a la otra célula negativa que se tiene en este rastreo de anticuerpos irregulares. Nos permite excluir el C minúscula por estar en forma homocigota, el KEL por no producir realmente estos efectos de dosis, no se ven en este sistema de grupo sanguíneo. Nos permite también excluir el DAFI-B, no nos permite excluir el KIT, no nos permite excluir el Lewis B, nos permite excluir en este caso el S mayúscula y nos permite excluir el Luteran A. En conclusión, tenemos que son descartados todas estas especificidades y que nos permite verificar cuáles son los posibles anticuerpos que podemos llegarnos a encontrar en el proceso de identificación del anticuerpo.
Esto es lo que deberíamos hacer con la carta o el antigrama que tienen en las células de rastreo. Sin embargo, muchos vemos estas células de rastreo negativas en algunas células y positiva en otras, y nos vamos directamente a una prueba cruzada. Y omitimos la identificación del anticuerpo en algunos casos, sobre todo porque no tenemos el recurso o porque no ha sido nuestra costumbre identificar, sino que pensamos que la prueba cruzada es la prueba reina de la compatibilidad y con ella podemos tomar decisiones de compatibilización sin problema. Y cuando encontramos que aquí hay un rastreo positivo, pero que tenemos pruebas cruzadas compatibles, pues nos da mucha felicidad encontrar este tipo de unidades fácilmente y no prestamos ya más atención al rastreo de anticuerpos irregulares y pensamos que ya hemos logrado absolutamente todo lo que necesitaba nuestro paciente. Le decimos las palabras mágicas al doctor, al médico: doctor, tenemos unidades compatibles, y pues obviamente el médico dice: vamos a transfundir. Usted me dice que está compatible, vamos de una vez, el paciente está esperando, se requiere rápidamente esta transfusión, pues usted me está diciendo que son compatibles las unidades y le estamos dando toda la prioridad a una prueba que es solamente una de todas las pruebas de compatibilidades que se requieren hacer para este paciente. ¿Y qué hacemos con el RAI positivo? ¿Por qué es necesario investigar este RAI y por qué se asegura realmente la necesidad de que hacer la identificación es el punto crucial para reconocer el beneficio de la transfusión en el paciente? El RAI positivo tiene que ser investigado. No podemos dejar en manos de esta prueba de antiglobulina indirecta, como también las otras lo son, no podemos dejar en manos de esta prueba la posibilidad de la transfusión, porque podemos estar generando malas expectativas frente al médico y podemos generar obviamente inconvenientes en la transfusión para el paciente. Entonces, ¿qué camino tomar? Vamos a tener una transfusión donde posiblemente el paciente pueda requerir esta transfusión de forma urgente, pero adicionalmente tener en cuenta que puede llegar a generar una reacción hemolítica posttransfusional, pero si se requiere de forma urgente, pues está siempre esta frase que a veces nos duele porque entre más conocimiento tengamos, pues menos queremos hacer esto. Pero a veces nos toca hacerlo porque si no hay una transfusión sanguínea, es posible que no tengamos el paciente después para poder llegar a una conclusión de los casos. Y esta es una frase, como les digo, nos duele mucho a veces anunciarla, pero es importante igual tenerla muy en cuenta porque más vale un paciente vivo con una reacción hemolítica transfusional que un paciente muerto porque no se transfunde. Y es una línea muy delgada del conocimiento que nos toca abordarlo siempre en algún contexto de nuestra rutina. Voy a mirar cuántos hay. Uno de los puntos claros. 140, se ve que se borraron algunos. ¿Perdón? Bepo. ¿Aló? Bueno, ¿por qué puede dar esta prueba cruzada compatible? Pues por el efecto de dosis, por esa heterocigosidad que se puede llegar a presentar no solamente en las células de los paneles de identificación o en las células de rastreo, sino que también puede llegarse a presentar en esas células que ustedes están cruzando en esa prueba cruzada mayor. Entonces, como no reconocemos a veces ese fenotipo, bueno, a veces no reconocemos el fenotipo de las unidades que vamos a transfundir, es muy posible que estén en forma heterocigota. Y al estar en forma heterocigota, pues ese anticuerpo no va a generar realmente una reacción como tal, y eso puede dar en pie de que podemos estar frente a un proceso de efecto de dosis, una prueba que generalmente puede dar incompatible. Si no hubiese ese efecto, si no hubiese esa forma heterocigota, pues estamos encontrando esa misma condición que tanto hablamos en la identificación y que tanto hablamos en la detección, pues lo podemos encontrar también en la prueba cruzada. Pocos nombres colombianos veo. ¿Qué camino tomar entonces? Sí, no El me otro gusta camino que eso. podemos tomar es no transfundir. Sí. Obviamente ya hablamos de la posibilidad de que puede existir alguna urgencia en la transfusión y que más vale el paciente vivo con una reacción hemolítica posttransfusional que paciente muerto porque no se transfundió. Pero si el paciente requiere la transfusión, pero espera por los análisis complementarios, como es la identificación de anticuerpos, pues hay que hacerlo.
hay que buscar ese causante y darle la especificidad a ese anticuerpo causante de las posibles incompatibilidades que pueden llegarse a presentar, que no los hemos visto in vitro, pero que sí lo vamos a ver in vivo. Eso sí es importante. No es un fenómeno que vamos a encontrar in vitro, pero in vivo, esa pequeña porción o esa porción de antígenos que se van a expresar en la membrana eritrocitaria, el anticuerpo sí los va a reconocer y va a generar la reacción hemolítica. Tal vez no en las primeras horas o en los primeros días después de la transfusión, pero empieza todo ese contexto de hemólisis extravascular y se va a generar una posible recaída del paciente en su condición física por el hecho de empezar otra vez un proceso anémico. La identificación de anticuerpos irregulares es la prueba que define la especificidad de los anticuerpos y el conocimiento de este permite conocer la significancia clínica del mismo. Hasta no tener este tipo de información, no podemos hacer una transfusión segura. Importante, una vez definida la especificidad, se deberá remitir unidades con prueba cruzada mayor compatible y además exenta para el antígeno diana. Entonces no podemos solamente convencernos a nosotros mismos y al médico de que la transfusión está basada solamente en una prueba de antiglobulina indirecta como la prueba cruzada mayor, sino que se convergen todas estas pruebas de compatibilidades para poder llegar a concluir un caso de la mejor manera. Sigamos con el caso de Oscar. Entonces vamos a hacer la identificación, vamos a tener el tiempo de hacer las cosas como deben hacerse. Vamos a hacer la identificación de anticuerpos y tener en cuenta ya lo que hemos hecho en el análisis, que debemos hacerlo, del análisis del mapa y la tabla de antígenos de la detección de anticuerpos irregulares. Y vemos ya estas 7 opciones que nos dejó ese mapa de detección. Y vemos si hacemos lo mismo. Cada célula cada resultado negativo me permite excluir las opciones que están de forma homocigotas que no han sido descartadas desde las células de rastreo. En este caso, el LuISA, el M, en la segunda va a ser el S minúscula, nos permite excluir el XGA, nos permite excluir el KPA, no nos permite excluir el E mayúscula por el hecho de estar en efecto de dosis en esta célula 5 y no nos permite tampoco excluir el KIDA. Entonces descartados el KPA, el LuISA, el M, el S minúscula, el XGA y los probables son un E y un KIT-A. Bien, ese es más o menos el esquema de lo que tenemos que hacer frente a lo que es el análisis de las células de rastreo, del mapa antigénico de las células de rastreo, junto con el análisis del mapa antigénico del panel de identificación. Ya nos arroja estas 2 probabilidades, un anti-E y un anti-KIDA, pero miren todo lo que nos había arrojado o nos había dado de utilidad el mapa antigénico de las células de detección. Vamos a mirar el método de Fisher y ahí buscar este método nos permite, digamos, confirmar estas especificidades, cuál es la que más se acerca de acuerdo a las reacciones de aglutinación en las células positivas y también en la ausencia de aglutinación en las células negativas. Digamos que esto es apoyos adicionales, no significa que sea una regla que tenemos que seguir todo el tiempo. Ya nos ha dicho en muchas ocasiones Anita de que estos métodos pueden ser también obviados si estamos hablando de anticuerpos que no alcanzan a tener tres antígenos positivos, por ejemplo, pero es importante obviamente tenerlo como parte presente dentro de la interpretación de todo lo que estamos haciendo dentro de la detección e identificación del anticuerpo. Nos dice que la probabilidad tiene que ser menor al 0.05 y vamos a mirar lo que es los apoyos de los cálculos de este método exacto de Fisher, tanto del anti-E como del KIT-A. Esto nos dice que están por debajo del 0.05, los dos, pero puede haber un error en 91 posibilidades que pueda tener un anti-E, mientras que un KIT-A, en este caso, puede ser un error en 2002 posibilidades. Esto es lo que nos genera una opción, obviamente, de irnos orientando más hacia este anticuerpo KIT-A, además de las reacciones de aglutinación que van dirigidos hacia ellos. Si vemos las reacciones de aglutinación, ustedes van a ver, por ejemplo, que la célula 3 y la célula 5 son las del E. Aquí solamente tenemos el 3, no tenemos el 5. Y el KIT-A sí tiene una heterocigota que no da
que hay un efecto de dosis, una homocigota que sí genera la reacción, otra homocigota que sí genera la reacción, una heterocigota que no da, una homocigota que sí genera la reacción y las últimas dos que son homocigotas que sí generan la reacción. O sea que hay un anti-KIT A con efecto de dosis, pero necesitamos igual descartar este anti-E mayúscula. Bien. Entonces, ¿cuál es el estudio complementario para descartar esto? Vamos a hacer un panel de identificación con enzima, teniendo en cuenta que los dos anticuerpos que estamos promoviendo, ¿sí?, hacia la identificación de enzima, pues puede llegarse a presentar lo que es una exacerbación de la reacción de aglutinación teniendo esta identificación en enzima. Cuando hacemos la identificación en enzima, pues las reacciones que estaban negativas debidas a efectos de dosis se potencian por la enzima. Y aquí estamos demostrando la reacción de aglutinación perfecta de ese KIT A y además nos permite excluir lo que es el anti-E porque el anti-E debió haberse generado una reactividad en la célula 5 que con la enzima debió haber generado una positividad. Entonces en este punto ya descartamos el anti-E utilizando este método adicional de la identificación de anticuerpos irregulares en enzima y ponemos ya el contexto del anticuerpo identificado como un KIT A. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer más con Oscar? Podemos fenotiparlo, buscar realmente qué está pasando, no solamente para el KIT como tal, que es el anticuerpo o el antígeno que deberíamos estar tipificando, sino que podemos hacerlo de forma extendida y podemos revisar que aquí tenemos el KIT A negativo, correspondiente a que Oscar pudo haber formado el aloanticuerpo digamos, directo hacia este sistema, este antígeno del sistema KIT. Y en ese punto tenemos también la posibilidad de valorar, cuando hacemos un fenotipo extendido, tenemos la posibilidad de valorar cuáles son los antígenos que no posee el paciente y al tener esta información nos permite reconocer cuáles son los anticuerpos que puede producir el paciente. Y al tener esta información, pues incorporamos obviamente el hallazgo serológico de la identificación del anticuerpo que hemos hecho. Y nos define también todos los posibles otros anticuerpos que puede formar. Este es el punto. Vamos a tener que garantizarle siempre este mismo fenotipo a Oscar para no sensibilizarlo o solamente nos vamos a dirigir a este KIT A para poder que no exista una reacción hemolítica posttransfusional teniendo en cuenta que es un anticuerpo preformado. Es posible que Oscar se quede solamente con ese anticuerpo, pero es posible también que genere. Entonces hay que buscar esos mapas, esas tablas de antigenicidad y revisar cuáles realmente tenemos que valorar adicionalmente. Y siempre nos va a arrojar lo que es el RH y el KEL como parte inicial de lo que necesitamos involucrar dentro del proceso de sensibilizaciones y evitar sensibilizaciones en los pacientes. Siempre los más inmunogénicos van a ser estos y pues obviamente algunos que otros de otros sistemas que tenemos que respetar si ya el paciente ha generado una sensibilización anterior. Y después hacemos un posanalítico. ¿Qué es el posanalítico como tal? Pues revisar tablas de antígenos que ojalá fuesen más autóctonas. En este caso, pues lo hacemos de población europea en las tablas que tenemos, por ejemplo, de estas características de anticuerpos de grupo sanguíneo. Tenemos que el KIT A, por ejemplo, está en el 77% de los caucásicos, en el 91% de la raza negra. Y tenemos la posibilidad de hacer ese posanalítico de saber si tenemos un solo anticuerpo, y el paciente tiene un KIT A, necesita 3 unidades en este punto, pues vamos a hacer el análisis del 77% de positividad en el KIT A, 23% van a ser negativos. Entonces, si 23 son negativos en 100 donantes, 3 unidades, ¿cuántas debo cruzar? En este caso vamos a tener que cruzar un aproximado de 13 unidades para encontrar 3 unidades KIT A negativas. Este es el punto de ese posanalítico que a veces es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cruzar y tenemos un paciente ya con un aloanticuerpo, a veces queremos que en la primera ya nos salga compatible. Y resulta que vamos con primera, segunda, tercera, cuarta unidad y no hemos encontrado todavía la unidad compatible y ya nos entra un desespero de que no encontramos la unidad.
Eso es importante y este posanalítico nos tranquiliza, entre comillas, en poder hacer las cosas de forma detenida y saber que vamos a tener que cruzar más unidades para encontrar la compatible total. Pero, ¿qué pasa con estas pruebas cruzadas? ¿Por qué las unidades nos dieron compatibles? Entonces vamos a analizar estas pruebas cruzadas. Vamos a tener la unidad 1 y la unidad 2. Vamos a tener que hacerle lo que es el fenotipo KIT a esas unidades. Lo hacemos complementario para revisar qué puede estar pasando frente a la aparición de las formas heterocigotas en esas unidades. Y vemos que el KIT A y el KIT B nos dan heterocigotos en la unidad 1 y en la unidad 2 que nos daban compatibles. Entonces, estas unidades tienen el antígeno, por lo tanto, son unidades que tienen y pueden presentar un inconveniente por el efecto de dosis y va a generar reacciones hemolíticas tardías y no se podrían transfundir a este paciente. Entonces, el hecho de decirle al médico, la unidad está compatible, tenemos que analizar realmente hay compatibilidad o puede estarse presentando este gran problema que a veces omitimos y que nos orientamos fácilmente a esa compatibilidad por darle ese contexto de la prueba reina de las compatibilidades, en algunos casos hasta prueba cruzada mayor. Y lo otro sería, obviamente, revisar las otras unidades que dieron compatibles, en este caso la unidad 3 y 4. Y vemos que hacemos el fenotipo y al hacer el fenotipo no presentan el antígeno KIT A. Ya esto es lo que tenemos que orientar frente a lo que es la transfusión sanguínea del paciente, en este caso Oscar. Las unidades de sangre son seguras al no presentar el antígeno correspondiente y podemos transfundir. Entonces es el contexto de la prueba cruzada mayor dándonos compatibles, pero con unas unidades que no se pueden transfundir y con unas unidades que sí se pueden transfundir. Miren que es el momento de perseverar aún más en los contextos de identificación de anticuerpos, porque estas reacciones no van a ser inmediatas, van a ser tardías. Y el médico piensa que ha recuperado a su paciente, nosotros pensamos que hemos hecho bien las cosas, pero posteriormente el paciente viene con una crisis tal vez más aguda con la que entró al inicio. Entonces, ahí viene el punto clave del porqué de la necesidad de hacer toda la investigación completa y no quedarnos solamente con un solo contexto, que es la prueba cruzada mayor. La conclusión del caso de Oscar, pues hicimos todas las pruebas rutinarias, directa inversa ABO, determinación del antígeno D, rastreo de anticuerpos irregulares, la prueba cruzada mayor, todo esto lo hicimos y contextualizamos que había compatibilidades. Pero ¿qué adicionalmente tuvimos que hacer para poder demostrar todo este proceso? Primero, la identificación de anticuerpos en antiglobulina. Segundo, el panel de identificación de anticuerpos irregulares enzimático. La fenotipificación RH. La fenotipificación extendida, que queríamos obviamente reconocer más todavía las posibilidades de lo que había sucedido con Oscar y los posibles anticuerpos que puede llegar a formar Oscar en un futuro. Y la conclusión obviamente es el aloanti-GCAD-A, ¿sí? Que va a ser el aloanticuerpo que ha formado Oscar, con un anticuerpo con significancia clínica, productor de reacciones hemolíticas posttransfusionales, y que es importante obviamente tenerlo muy en cuenta. Y la conclusión más grande es que está el efecto de dosis ocasionando problemas tanto en la detección como en la identificación, como en la prueba cruzada, y que tenemos obviamente que estar muy atentos a este gran problema que puede llegar a ocasionar dificultades en el momento de la elección de las unidades correspondientes para nuestros pacientes. Este es el caso de la prueba cruzada mayor. Vamos a ir a otro caso. Este otro caso lo he llamado un dolor de cabeza más. ¿Sí? Ya tenemos un dolor de cabeza con las pruebas cruzadas, vamos a tener otro dolor de cabeza más. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener este contexto de esta paciente, en este caso es Diana, es una paciente de 65 años, presenta una hemorragia del tracto digestivo alto como consecuencia de un accidente de tránsito. No presenta antecedentes transfusionales, tiene 3 gestaciones, 2 partos, un aborto. El médico tratante le ha indicado la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y los paraclínicos que están demostrando el proceso de la hemorragia que presenta.
En este caso, no hay un antecedente transfusional que nos indique el hecho de la sensibilización, pero sí hay un antecedente gestacional que nos está indicando el hecho de que puede existir algún anticuerpo irregular presente. Ahí conocemos a Diana. Tenemos el grupo sanguíneo ORHD positivo. Tenemos el rastreo de anticuerpos irregulares que nos da negativo. Y aquí es un dolor de cabeza menos, pero me dirán, ¿pero por qué Daniel colocó un dolor de cabeza más si estamos aquí en un contexto muy sencillo? Estamos en el arco iris, en el cielo inmunohematológico sin problemas, rastreos negativos. Vamos a mirar la prueba cruzada y la primera unidad que encontramos ya nos da incompatible. Y aquí es donde empezamos a tener la tristeza de encontrarnos estas unidades incompatibles y obviamente el hecho de no poder transfundir a Sara, que nos había ya alegrado al principio por tener el rastreo negativo. Y el paciente esperando y el médico esperando. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta unidad? Pues rápidamente nosotros elegimos continuar con otras pruebas cruzadas y estas pruebas cruzadas nos dan compatible, la unidad 2 y 3 nos dan compatible y ahí está Felicidad obviamente acompañándonos y porque podemos decirle al médico transfunda, ya tenemos las unidades compatibles y todos felices, ya hemos encontrado rápidamente estas unidades para Diana. Sin embargo, nos genera varias dudas el caso. ¿Por qué la unidad 1 da incompatible? ¿Puede ser efecto de dosis en el RAI? ¿Puede verse un error técnico? ¿Qué diferencias pueden encontrarse entre los donantes de las células del RAI versus los donantes de nuestro banco? Esas son preguntas que podemos hacernos también dentro del contexto de lo que estamos presentando en las pruebas de antiglobulina. Vamos a mirar el efecto de dosis. ¿Puede ser efecto de dosis? Vamos a mirar, el efecto de dosis está en este carta panel, en este mapa antigénico, en este antigrama. Lo vemos como efecto de dosis en el kit A y kit B, en el S mayúscula, S minúscula, pero no me dice nada más porque igual el kit A está homocigoto en la célula 2, el kit B está homocigoto en la célula 1, el S minúscula está homocigoto en la célula 2 y el S mayúscula está homocigoto en la célula 3, o sea, no me está dando realmente un dato que pueda ser un efecto de dosis en las células de RAI que haya perdido algún anticuerpo. Sin embargo, cuando estamos hablando de dos células de rastreo, algunas veces van a encontrar ustedes efecto de dosis en el sistema MNS. Y eso tiene que estar muy contextualizado en los procesos de investigación de los anticuerpos cuando está en una prueba cruzada incompatible. Entonces, es importante verificar en la carta de detección cuáles son los efectos de dosis, las formas heterocigotas que se presentan y los posibles efectos de dosis que puedan llegarse a generar. ¿Puede verse un error técnico? Pues vamos a revisar. Lo montó otro operario. De nuevo, da una unidad, la unidad número 1 incompatible y pues ya hicimos realmente nuestra catarsis. Volvemos a estar tristes de que no era un error técnico. La persona que montó, el profesional que montó la técnica está bien montada y no nos está dejando, obviamente, que sea un posible error técnico. Seguimos entonces con las inquietudes. La otra pregunta que teníamos era ¿qué diferencias pueden encontrarse entre los donantes de las células del RAI versus los donantes de nuestro banco? Y aquí les traigo todo este esquema que son los antígenos de baja frecuencia de los sistemas de grupo sanguíneo. Podemos tenerlo como sistemas, como pueden ser también series de baja incidencia, ¿sí? Como también pueden haber algunos antígenos de baja incidencia en la región de colecciones o en la clasificación de colecciones. En total, con los 41 que tenemos en la actualidad, porque ya vamos para 43 sistemas de grupo sanguíneo, pero por ahora seguimos en la ISBT con 41, pues tenemos en total 138 antígenos de baja frecuencia que pueden estar en unas poblaciones como pueden no estar en otras poblaciones y eso va a generar obviamente una diferencia que puede existir de acuerdo a lo que es la etnia de cada uno de los donantes en las cuales se está estableciendo estos paneles o estas células de detección. Sabemos y hemos hablado mucho del Diego. Miren, el Diego aquí está como también un antígeno de baja prevalencia en la población, pero tal vez en la población europea.
Aquí tenemos unas diferencias o una diferencia en la prevalencia de acuerdo a nuestra etnia. Entonces son cosas direccionadas a tener que evaluarse también de pronto en las reacciones que vamos obteniendo en nuestros paneles. Si también vemos, por ejemplo, los antígenos que son polimórficos, que realmente no hay no son de alta prevalencia, sino que varían de acuerdo a las etnias y a la raza de cada uno de nuestros donantes o nuestros pacientes, pues también lo vemos encontrar alrededor de 46 de estos casos que pueden existir, obviamente, dándonos esta posible manejo de que pueden existir diferencias entre lo que estamos cruzando, el glóbulo rojo que estamos cruzando y el glóbulo rojo que estamos utilizando para detección. Entonces seguimos, vamos a verificar realmente qué puede estar pasando con este rastreo de anticuerpos irregulares. Hacemos todo el proceso de exclusión, sencillo porque todo da negativo. Excluimos y nos da solamente en esta carta del panel un probable antígeno que también era negativo en todo lo que es el rastreo de anticuerpos irregulares. No quiere decir por ahora que sea ese el anticuerpo que hayamos detectado, porque ya he demostrado que hay varias otras opciones que pueden llegar a presentar las mismas características. Sin embargo, pues llama la atención que puede ser esa opción haciendo todo el análisis del mapa del rastreo y obviamente verificando lo que había en la prueba cruzada mayor. Hacemos con una prueba cruzada mayor, nos obliga automáticamente a hacer una identificación de anticuerpos irregulares. Colegas, es necesario hacer la identificación, así ya el rastreo de negativo, pero con una prueba cruzada incompatible nos obliga a ir a una identificación antes de empezar a trabajar la transfusión sanguínea del paciente, siempre y cuando tengamos tiempo para hacerlo. Hacemos la identificación de anticuerpos y demostramos obviamente que había un anticuerpo KPA con la reacción que se tiene teniendo en cuenta que en las células de rastreo todas eran negativas y además en las células del panel solamente está para aglutinar en la célula número 7. El anticuerpo identificado sería un KPA. Tendríamos que valorarlo tal vez con otra célula más, otro panel adicional que nos permita aumentar la cantidad de células que pueden llegarse a obtener el antígeno KPA positivo para poder demostrar este anticuerpo. Sin embargo, con esto es muy posible que estemos hablando de ese anticuerpo como tal. Hacemos la fenotipificación, la hacemos un poco más reducida frente al hecho de solamente el RH y el sistema KEL y KIT. Y vemos que el KPA en nuestra paciente Diana es un KPA negativo, correspondiente obviamente con las posibilidades que podemos llegar a tener. Y hacemos los posibles anticuerpos que puede formar Diana, un anti-C minúscula, un anti-E mayúscula, un anti-KEL, un anti-KPA y un anti-KIT-A. Son los posibles anticuerpos y pues muy probable estemos formando el anti-KPA dentro de este corto fenotipo que hemos hecho. Y vamos a verificar las unidades de sangre. La unidad número 1 que hemos montado y que nos da incompatible, pues le damos el fenotipo y miren la sorpresa que nos encontramos. Ahí está el KPA positivo, ¿sí? Que en las unidades número 2 era KPA negativo y en la unidad número 3 era KPA negativo. Entonces tenemos el contexto del por qué la prueba cruzada incompatible en el punto de este KPA, ¿sí? Que es un antígeno privado generando esta reacción, que ya les demostré que hay varios que nos pueden estar ocasionando esta pequeña discusión. Y hacemos lo mismo, pues KPA, vamos a la tabla de antígenos, miramos, es un 2% de prevalencia en caucásicos, un anticuerpo KPA, necesita 2 unidades, el 2% es positivo, el 98% va a dar negativo, el 98 en 100, ¿cuántos vamos a necesitar para 2? Pues vamos a necesitar solamente cruzar 2 unidades. Lastimosamente, esta primera unidad que cruzamos, nos encontramos con el antígeno correspondiente y por eso nos dio incompatible, pero lo normal hubiese sido que nos hubieran dado compatibles las unidades, teniendo en cuenta que el antígeno no sería prevalente. Conclusión del caso de Diana. Hicimos la prueba rutinaria, directa inversa BO, determinación del antígeno D, rastreo de anticuerpos irregulares, prueba cruzada mayor. Nuestra cuarteta
fuerte para lo que es el manejo de las compatibilidades. Y adicional hicimos el panel de identificación, el fenotipo RH, la fenotipicación extendida del Kelly y el KIT, y encontramos que el haloanticuerpo que tenía Diana es un KPA, que es un anticuerpo con significancia clínica que puede llegar a generar reacciones hemolíticas posttransfusionales, y que esta conclusión del caso es que es un anticuerpo contra un antígeno de baja frecuencia, pero identificado. No significa que yo no deba identificarlo. Tengo que identificar este tipo de anticuerpos porque pueden llegar a generar inconvenientes en las transfusiones. Y con esto, colegas, pues terminamos esta sesión para las preguntas, pero antes les dejo esta pequeña frase. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, del profesor Howard Hendricks, y nos vemos pronto. Muchas gracias, pero de corazón. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Alguna pregunta? No, con todo gusto. Tuvimos un caso parecido, unidades compatibles -1. Conclusión, la bolsa tenía CONF directo. Perfecto, excelente. Es una opción también, María Eugenia. No solamente es el hecho de anticuerpos contra antígenos privados, sino también el CONF directo. Hola Lili, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué decís? Bueno, mira, con referencia a lo que había dicho Lady, después, es decir, a todo lo que es la inmunohematología. Yo lo que creo es que, bueno, soy realmente, estoy muy a favor de lo que son los protocolos, ¿no? Los algoritmos y los protocolos. Pero no tenemos que dejar de ver y de pensar, bien tenía razón Anita, cuando decía que si tenemos que ver en el paciente la edad que tiene, el sexo que tiene, si es politransfundido, y si es politransfundido, si no ha hecho anticuerpos hasta ahora, podemos pensar que es un no respondedor. Entonces, no tenemos por qué gastar, es decir, la relación costo-beneficio, no tanto en cuanto al precio, a la parte económica, sino al costo en tiempo, en unidades, la relación esa costo-beneficio. Entonces creo que no podemos dejar de ver una sola variable, es decir, el paciente y el antígeno que tiene ausente, que no le tengo que pasar ese antígeno. Tenemos que ver todo en general, ¿cierto? Entonces ese es el detalle, que ya te digo, si los protocolos están bien, los algoritmos están bien, pero para eso somos inmunomatólogos y tenemos la capacidad de pensar y discernir, porque si no, cualquiera podría seguir el protocolo y ya está. Por eso nosotros somos tecnólogos, porque si no seríamos nada más que técnicos, cargamos y listo, centrifugamos y ya está. Entonces quiero hacer bien esa salvedad. Y está genial todo lo que dijiste, de lo que es evanescente, de los que son de baja incidencia. Y al respecto, después les voy a pasar para el que quiera, que tengo, a lo mejor ya la tienen, una tabla de la Cruz Roja que vos podés, automáticamente podés decir el fenotipo que querés y te lo saca enseguida las probabilidades de testear tantas unidades. Porque a veces es difícil hacer la cuenta y en cambio vos lo pones eso y te lo da enseguida. ¿Cuántas unidades tenés que testear para encontrar una compatible? Dentro de lo que es la... Así que después la paso al grupo. No sé si la conocen. Así que bueno, felicitaciones. Realmente muy claro, muy lindo, y cada vez uno tiene más amor por la inmunomatología, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Esa es la idea, Lili. Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, dice, qué preocupante saber que hay bancos de sangre que solo hacen pruebas cruzadas o solo hacen rastreo de anticuerpos. Sí, es preocupante. Todo este esquema completo de las pruebas de compatibilidad son necesarias para garantizar lo que queremos garantizar en la transfusión. Queremos que nuestros pacientes mejoren, no que empeoren. ¿Sí? Y es parte de todo el proceso que tenemos que hacer con todas las pruebas de compatibilidad total y completas, y saber manejar esta técnica de prueba antiglobulina indirecta es el punto crucial. Pero tenemos que manejarlo de la mejor manera y tener el contexto de lo que nos arroja cada una de ellas.
y no solamente basarnos en el dato de una prueba cruzada mayor. Bueno, buenas tardes, no la conozco. Bueno, ok, perfecto. Bueno, que muchas gracias por tu comentario, Lili, que están por acá muy contentos también por tus comentarios. Listo. Si no hay nada más, con esto cerramos. Estamos tratando en lo posible. Ok, claro. Cuéntanos. Claro, Montserrat, cuéntanos. Si quieres... Ah, ok, estás levantando la mano, dale. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y yo tengo una duda y eso me causa mucha inquietud porque yo soy de México, exactamente la ciudad de Oaxaca y normalmente muchas veces para empezar muchos lugares de aquí no cuentan con las células para hacer los rastreos de anticuerpos irregulares y luego muchas veces, y al menos yo en algún punto lo reconozco que también lo hice porque no contaba con esas células, lo único que hacíamos era utilizar las células O y verificábamos que no tuvieran el CUMS positivo, pero no sabíamos más allá del fenotipo de esas células. Entonces ya con el paso del tiempo y las capacitaciones, yo me di cuenta que tiene mucho impacto porque, por ejemplo, la prevalencia varía entre las poblaciones y entre los donadores, así como lo mencionaba en algunos casos, y también podría haber a lo mejor la presencia de algún anticuerpo y nosotros tal vez nunca lo detectamos por el hecho que nuestra población no presenta ese antígeno expresado, como en el caso del antígeno que él, acá en Oaxaca, el que era mi jefe, él hizo un estudio donde hizo una parte de la fenotipificación en donadores de RHC y el K1, y ya tomando las capacitaciones con ustedes, pues, o sea, llegué a pensar de que qué tal si en algún punto nos podía llegar a alguna paciente embarazada y nosotros sin tener las células, con el K1, ¿qué tal si esa paciente pudiera haber generado un anticuerpo K1 y al enfrentarlo con esas células que nosotros no conocemos, los antígenos, se nos pudo haber ido a lo mejor algún diagnóstico de que tuviera ese anticuerpo y que pusiera en riesgo al bebé, causando la enfermedad hemolítica del recién nacido? Entonces, creo que hemos ido avanzando con el paso del tiempo, porque nosotros no manejamos a veces la parte de la licitación de los reactivos, pero sí he visto que también acá, a veces el médico les pide esas pruebas de antiglobulina indirecta, pero las hacen los laboratorios clínicos y siento que sería muy importante como educar a las personas que también están en clínico y que a veces hacen servicio de transfusión aquí en México, que lo hagan de la manera correcta, o creo que enviarlas a que si ellos no tienen todos los recursos, que a lo mejor recurran con un banco de sangre a nivel privado que les pueda apoyar, porque siento que sí tiene como relevancia clínica y se impacta mucho en las pacientes. Ese sería mi comentario. Bien, perfecto, Montserrat. No, tienes toda la razón. Aquí pasa lo mismo también, ¿no? En Colombia. Algunas veces se hace el CUMS indirecto, que le llaman así al de maternas. Se lo hacen los laboratorios clínicos, de pronto teniendo profesionales no totalmente idóneos para hacer el procesamiento y no reconociendo realmente la importancia de hacer este CUMS indirecto en las maternas, como también nos lo decía al principio Carlos, que es importante hacerlo porque ahí demostramos realmente cuáles anticuerpos pueden llegar a afectar las gestaciones, la gestación que está en ese momento cursando la paciente o las futuras, si no lo estamos pendientes y tendientes, obviamente, a no tener inconvenientes de este tipo. Y el KEL, pues si vemos obviamente la literatura, el D baja siempre por el hecho de tener la inmunoprofilaxis, ojalá bien aplicada en los países, pero el KEL sigue subiendo si no tenemos en cuenta el hecho de detectarlo tempranamente en el proceso de gestación. Y pues digamos que si hay un estudio de prevalencia en la población, también es importante tener claro que las poblaciones hoy no se quedan quietas. Hay un flujo migratorio supremamente elevado a nivel mundial, que no significa que nuestras poblaciones hoy no tengan un antígeno y no puedan llegarlo a tener.
Eso es algo importante también. Los flujos migratorios sí que nos afectan en el proceso de inmunohematología y no solamente con estudios poblacionales únicos podemos llegar a otorgar ese tipo de diferencia, ¿no? Te agradezco mucho el comentario. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si la identificación de antiglobulina diera negativa, seguimos con panel enzimático. Bueno, digamos que aquí hay varias opciones, ¿no? El hecho es que la antiglobulina siempre demuestra lo que hay de significancia clínica. El panel enzimático puede arrojarnos datos adicionales, pero no significa que tengamos que hacerlo de forma rutinaria si no tenemos una evidencia de que puede existir un anticuerpo irregular que queramos de pronto potenciar, si es posible potenciarlo. Entonces, digamos que el enzimático, si tú llegas a una identificación de anticuerpos, es porque ya comenzaste a detectar algo. Si no llegas a una identificación de anticuerpos, sino que estás en una detección y todo lo demás da totalmente negativo, compatible en la prueba de antiglobulina, no hay un porqué. Pero si existe de pronto una incompatibilidad, si existe una detección positiva, si existe alguna de las unidades que compatibilizamos da incompatible, o si hay algún tipo de anticuerpo que ustedes vean de pronto obstaculizando también las reacciones en la inversa del sistema BO, es posible que el panel enzimático nos ayude muchísimo a resolver alguno de estos casos. Pero de forma rutinaria, pues por ahora lo que te diría es que no hay una recomendación directa. No sé, Anita, tus comentarios, yo sé que tienes unos comentarios frente a los paneles enzimáticos. Não, é o mesmo, Dani, foi perfeito. Eu diria exato o mesmo, não com tantas palavras lindas, porque não las encontro, mas sim, é exato o que dijiste. Bueno, listo. Hemos visto en nuestro quehacer diario que mandan el CUMSIN directo a las maternas como control prenatal, obteniendo resultados positivos. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir con estas pacientes que no están aún hospitalizadas? Primero, el detectar no significa nada. ¿Sí? O sea, el hecho de hacer un CUMSIN directo solamente para detectar el anticuerpo, que existe un anticuerpo, no significa nada. Tenemos que darle la especificidad al anticuerpo, identificarlo. Sobre la identificación es que podemos tomar decisiones, porque pueden haber anticuerpos que son, digamos, apenas transitorios en el proceso de la gestación. Por ejemplo, los LUIS pueden ser transitorios, pueden existir ahí en el proceso de gestación y no tendrían importancia clínica, como sí puede haber el KEL, como sí puede haber el D, el anti-D, el anti-KEL, el anti-D, como puede haber el anti-KIT A, ¿sí? Pueden haber otros que sí obviamente requerirán el hecho de estar muy, muy pendiente de algún efecto frente a la gestación, ¿no? Identificar y titular es una de las opciones para poder titular ese anticuerpo que estamos encontrando en la materna. Esto me gustaría hacer un comentario. Vale. Las personas tienen mucho hábito de titular el anticuerpo del rastreo sin identificarlo. Es algo absolutamente común y que no tiene lo menor sentido para mí cómo titulan un anticuerpo sin identificarlo. ¿Y con qué células titulan? En un mes titulo con células que a veces es homocigota porque no saben cuál es el anticuerpo. El otro mes utilizan una célula que sea homocigota y puede ser que el título sea diferente. Y, o sea, no hay un criterio definido para todos los bancos y laboratorios clínicos de que se identifique el anticuerpo antes de titular. ¿Y qué quiere decir el título? El título solo tiene importancia conocida para anti-D. Los otros sabemos que el título ya no es tan importante, a no ser, claro, que estemos ahí para mirar si en un mes subió o se mantuvo. Pero para saber exactamente el grado de problema que tenemos, el título solo ya no quiere decir mucha cosa. Solo para dejar la cosa bien peor, Dani. Sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada esta primera sesión. Dani, perdón. Sí, Dime, Juan, no sé, doy una opinión desde el punto de vista médico. ¿Qué es lo que haría yo? Obviamente comunicarme en caso que considere que el anticuerpo es clínicamente significativo, comunicarme con el obstetra o el ginecólogo
para ver la evolución del feto, ¿no? Que se hace a través de la ecografía, si hay algún trastorno de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el dato obviamente no es para nosotros, sino es para el médico que lo solicita, no es el que va a tomar alguna determinación terapéutica. Es muy cierto. Gracias, Juan. Bueno, colegas, muchísimas gracias por estar conectados. Hemos tratado de ser lo más preciso en el tiempo, ¿no? pero bueno, esperemos que todo haya salido muy bien. Bueno, hay otra pregunta más. Dice, la titulación de anticuerpos actualmente se realiza en tubo, pero ¿qué relevancia tiene si la hacemos en tarjeta de Coombs? Bueno, la titulación igual, todos los estudios están en tubo y están los títulos destinados o orientados del anti-D en tubo. Pero podemos obviamente hacerlo en tarjeta, teniendo en cuenta que pueden haber aumentos en los títulos de 1 hasta 2 títulos adicionales por la sensibilidad de las técnicas en tarjeta. Pero que lo pueden hacer. Igual hay que validar cada proceso que ustedes realicen, ¿no? Ya hay obviamente métodos más automatizados para titulación y con eso puede obviamente trabajar de forma muy estandarizada. Bueno, no, con mucho gusto, colegas. Espero que para el próximo mes podamos también tener esta gran acogida y muchísimas gracias de corazón por acompañarnos y por estar en esta pequeña webinar de biocientífica. Ya 42 años, pero ya próximamente 43 años y esperamos obviamente que nos sigan acompañando en este tipo de conferencias educativas para todos. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Chao para todos.